Buenos días, buenas tardes. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Este estudio se llama ¿Quién cree de verdad en Dios? Génesis capítulo 5, verso 24. Hola, bendecidos y amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, noches o días según la hora que lean o escuchen este estudio. Más bien a la hora que lo vean, ¿verdad? Porque lo voy a poner en video. Que en esta ocasión, también lo voy a guardar para enviarlo a alguno, así como archivo a algunos hermanos. En esta ocasión va dedicado más que nada a los hombres y mujeres que dicen que creen en Dios. Y la razón es sencilla, hermanos y hermanas. Hay que tener o adquirir cualidades que son necesarias para un comportamiento como tales. Hombres y mujeres creyentes de Dios, verdaderos. Pues no es solo decir creo en Dios, eso cualquiera lo dice. Hasta los más perversos dicen eso. Recuerde que está escrito en Santiago capítulo 2, verso 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como ven, los hombres vanos que no hacen nada, ni tienen nada de Dios, también creen. Si los demonios lo hacen, pues los hombres y mujeres perversos con mayor razón. Así que, hermanos, ¿ustedes creen de verdad en Dios? Pues hagámoslo y preparémonos para adquirir, si aún no lo tenemos, los atributos de hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres que de verdad creen en Dios. Porque estos son diferentes en muchas cosas a los hombres y mujeres del mundo. Ellos no tienen sabiduría, o sea, ellos están sin sabiduría, y confunden la creencia con la imaginación. Un hombre de Dios no imagina. Él o ella están convencidos de lo que son y en lo que creen. Están seguros de lo que quieren hacer y vivir. Así que sin más, vamos a la enseñanza. Que esto en sí ya es enseñanza. Dios los bendiga y les dé entendimiento para entender y hacer lo que se debe hacer bien. Comenzamos con la escritura base, Génesis 5:24. Dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esto es, lo transformó Dios y se lo llevó, lo trasladó. Dios mandó a predicar a Enoc a un mundo injusto, que ya era pura maldad. Ya en ese tiempo que con la ley de los más fuertes, porque no había ley, se podía abusar de los más débiles. Y desde los más inteligentes, donde los más inteligentes también engañaban a los menos inteligentes. Enoc decidió creer a Dios y su mandato, así que apenas nació su hijo Matusalén, pero él se dio a la tarea de cumplir el mandamiento de Dios, pues esta ley natural del más fuerte ya sabemos que no salió de la boca de Dios, sino de los hijos de Caín. Los hijos de Caín, siendo de descendencia de la serpiente o del hombre bestia, ya sabemos que la serpiente fue el hombre animal, no espiritual. En la ley de los animales así es. El más fuerte siempre come primero, siempre come más. El más inteligente se roba lo que queda y aprovecha mejor las cosas. Y si tiene que sacar a una bestia de una cueva para habitarla, se saca al otro y lo hace engañándolo, obligándolo a salir. Por tanto, el fuerte se vuelve tirano y el inteligente flojo. El fuerte quita a la fuerza y el astuto engañando, pero ambos quitan. Ambos son injustos, ¿entiende? Bien, creo que con este cuadro ya podrán ustedes hacerse una idea de la maldad de ese tiempo. Entonces, ¿qué iba a hacer Enoc para predicar justicia? Bueno, lo primero que Enoc necesitaba era creer que podía hacerlo, si Dios lo ayudaba, y para eso necesitaba creer de verdad en Dios. Pues sí, si Dios, si Dios lo estaba mandando a hacer algo imposible sin que lo mataran, luego necesitaba creer de verdad que Dios lo defendería o lo sacaría de problemas. De otra manera jamás hubiera ido a tal tarea. Aparte, nosotros podemos pensar que Enoc se fue de su casa para siempre, y no es así. El mundo de ese entonces no era tan grande, así que no iba él a descuidar la familia que Dios puso a su cargo, diciendo: pues Dios me mandó y que la familia haga como pueda. Eso no, nunca lo permitiría Dios. Usted puede alegar y
¿Y por qué el Señor Jesús indicó a sus apóstoles que dejaran todo y lo siguieran? Primero, la situación era diferente, o es diferente. Aquí, con el Señor Jesús, ya estamos hablando de un mundo verdaderamente grande. Se trata de, o sea, ya muchas naciones. Se trata de África, Asia, Europa y millones de gentes a las cuales se necesitaba predicar su doctrina de amor y justicia. Por eso dice Dios por medio de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, la fuerza de Dios, el poder de Dios. ¿Ve? Porque Dios prometió a Noé que no volvería a inundar la tierra, no más diluvio. Así que los profetas anteriores solo eran para el pueblo de Israel y algunos de sus alrededores, donde los recibieran. Aunque el encargo primero era solo para el pueblo de Israel. Pero ahora Israel había rechazado ese mensaje de Dios mismo, encargado en Jesús, nuestro Señor, y era necesario que ellos dejaran todo porque Él iba a ser sacrificado para limpiarnos a todos los que aceptamos su Evangelio, los que nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre y le seguimos. Por eso Él, su Espíritu, necesitaba ir en cada uno de ellos, de los apóstoles, a predicar la misma doctrina, para alcanzar a todo el mundo con ella, pues su misión era salvar a todos los que lo aceptaran en el mundo y siguieran sus palabras y las hicieran, o sea, las pusieran por obra. Al morir él como humano, volvía a ser el mismo Dios, que fue antes de cualquier cosa, el Espíritu Eterno encarnado, pero ahora ya podía estar en cada uno de los que él enviara. Mateo 23, 34 al 35 dice, por tanto, he aquí yo les envío. Fíjese cómo no dice, ustedes formen, ustedes hagan, ustedes manden. No, dice, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus iglesias, sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Amén, ahí lo tiene. Ahí lo tiene usted. Cuando dice yo les envío, está diciendo yo ordenaré. Es yo estaré en el que yo envíe. Y eso es, porque Él los guía y les dice qué hablar. ¿Entiende? Espero que sí. Bueno, siguiendo el tema. Por eso, como era una misión de no pocos años, para cada uno de ellos, de los apóstoles, pues era necesario que dejaran todo cuanto poseían, porque ahora su posesión era el Espíritu de Cristo Jesús. Sus familias estarían bien porque el Señor Dios se encargaría que estuvieran bien. Pero miren, Él no dejó ir a Pedro, y con Pedro se quedaron varios apóstoles en Jerusalén. Y de allí partían a Samaria, capital de Israel, o iban a los territorios cercanos, como Damasco en Siria y así. Pero los solteros como Pablo, Juan, Lucas y algunos otros de ellos fueron más lejos, incluso a Francia, España. Esas eran las Galias. Juan estuvo exiliado en Patmos, isla de una isla de exilio de Roma o en Roma, cerca a la Sicilia italiana, una isla. Entonces, ese fue el motivo para hacer eso. Hoy puede ser que el Señor mande a alguno a algún lugar, pero no lo mandará para siempre, solo será por una temporada o por una sola persona, si es que no hay en la región un siervo de Dios para hacer el trabajo o servicio que se necesita hacer allí. Ruego de ese hijo, o sea, que se necesita hacer ahí, a ruego, o sea, por el ruego de un hijo de Dios que está necesitado allí, que necesita de alguien. Y Dios entonces manda a esa persona allí, o una hija de Dios. Pero Él ya no manda dejar la familia ni lugar. Para eso, al menos no la esposa. Hermano, y si la esposa no quiere ir, bueno, seguro Dios mandará un hermano con el enviado, o lo enviará solo, según convenga. Pero en muchas religiones dicen,
Y esto lo escuché desde chavalo, desde que estaba todavía pequeño. No, no niño pequeño, pero sí desde que me empecé a enterar de varias cositas. Que estas religiones, más bien los pastores, los abusones, los ministros, van y les dicen, el Señor me reveló tal cosa y debo irme a tal lugar. También me reveló que debe ir conmigo la hermana tal. Mira, qué vivillo el hombre. Eso es una trampa, una mentira vil, para engañar a la gente. Dios no hace eso, Dios no manda una jovencita con un viejo rabo verde, nunca lo hace. Eso lo hacen para engañar a la gente. Ese ministro o lo que sea quiere irse con su amante a pasarla bien y regresar a que lo sigan manteniendo. ¿Ve? Y no es casualidad que siempre son mujeres jóvenes las que se les revelan a esos pervertidos. ¿Qué? ¿El Señor no ama a las mujeres viejitas? Porque no se les revelan viejitas. Ve, son puras mañas eso. Y eso lo tuvo o lo tiene aún la iglesia pentecostés. Esos son hombres astutos, pero no solo la pentecostés, otras igual. Vea usted, bueno, no me quiero meter en problemas, pero ahí están otras iglesias iguales. Esos son hombres astutos como de aquellos que les gritaba Enoc. Eso que haces es injusto, te aprovechas de los inocentes para vivir bien y aún te burlas de ellos. ¿Entiende? ¿Verdad? Esos espíritus de demonios caídos aún viven entre nosotros, diciendo que Dios les habla. Falso, falso. Quizá usted diga, ¿y usted cómo sabe que son espíritus de demonios? Es sencillo, mi hermano o mi hermana. Mire, el Espíritu de Cristo Jesús no está en ellos, pues Jesús no haría eso. O sí, pero piense, ¿quién sí haría eso y peores cosas? Correcto, Satanás o sus demonios. Ahí tiene la respuesta. Y miren, este estudio no lo estoy haciendo solo para los hombres, también es para las mujeres. Pero es para enseñar a los hombres a ser hombres de verdad. No que crean que se ganaron el título de hombres o varones solo por nacer del género masculino. No, mis hermanos, ese título hay que ganárselo delante de Dios, pues Él es quien nos va a juzgar si somos o no. ¿Ve? Y dije que también para las mujeres, para que ellas comprendan cómo debe ser un hermano que se dice creyente de Dios. Porque millones lo dicen. De esos millones quizás 10,000 lo son, o menos. Pero hombres de Dios no llegan a 1,000. En este tiempo y mujeres igual. Bien, creo que sí, o sea, en este tiempo no llegan, yo creo, ni a 1,000, o apenas serán algunos 1,000 o algo así, en este tiempo. Y mujeres, pues igual. Creo que seguir hablando de estas cosas es bueno, pero vamos directo al asunto ya. Un hombre creyente de Dios debe adquirir y tener estas características, o solo será un creyente fronterizo. Uno igual a los que no se atrevieron a cruzar el río Jordán y tienen que devolverse al desierto y morir ahí. O uno igual al joven rico que dijo a Jesús que qué podía hacer para ganar la vida eterna. Y cuando el Señor Jesús le dijo qué hacer, se echó para atrás entristecido, pues decía creer en Dios y hacer los mandamientos. Y el Señor le demostró que no era verdad, que no era un creyente. Esos hombres son religiosos, no creyentes de Dios. Así que lo primero es tener el primer mandamiento. No solo saberlo, sino hacerlo. Hacer lo que dice. El primer mandamiento, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Ve? ¿Y cómo logró eso? Dirá alguno. Bueno, ama el amar. Ama el tener amor en ti para todo mundo. Eso es Dios. Dios es amor. Ama la palabra de verdad. Eso es Dios. Ama lo justo. Eso es Dios. Ama la sabiduría. Eso es Dios. Ama la paz. Eso es Dios. Ama la vida. Eso es Dios.
ama el poder, eso es Dios. Con eso cumples casi toda la ley y la gracia. Te lo explicaré por orden de ideas. Primero, ama el amor porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 8 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahí está explicado. Pero aún le diré de otra manera: amar a los nuestros no es más que intercambio de afinidad. Eso trae el amor de familia. Aún dice la Escritura: el mundo ama a los suyos. ¿Ve? Lo dijo el Señor Jesús, no yo. Cuando uno se dispone para Dios, ya no es solo amar la familia y amigos, es amar a todo. Es amar todo y a todos, buenos y malos. Y claro, usted dirá: ¿pero a los malos? ¿Por qué? Pues porque son obra de Dios, simplemente por eso. Por eso dijo: ora aún por tus enemigos. ¿Ve? Eso lo dijo el Señor Jesús, no yo, ¿cierto? Sí, Señor, se debe amar a todos, como Él nos amó a nosotros, siendo nosotros aún malvados. Nosotros debemos amar a las personas sin acepción de personas. Esto es el amor. Eso no es el amor natural, o del mundo, o carnal, como quiera llamarlo. Aquí viene lo bueno. Amar a Dios, o a quien Dios nos indique amar, no podemos amarlo solo con amor natural o carnal, sino con amor de Dios, amor espiritual, no del de la carne, sino del espíritu. Dios no aceptará un amor mundano ni religioso. Tiene que ser amor de tu espíritu, fusionado con el de Dios. Me explicaré mejor. Tiene que ser un amor más allá de la misma vida tuya, un amor eterno, un amor divino, un amor tal que puedas sentir que tú y Dios son la misma persona, que tú y Dios pueden fundirse en uno mismo. Y si Dios pone amor de esa persona por ti, esa persona sentirá exactamente lo mismo. Tú sentirás que tú y esa persona y ella o él son uno mismo, no dos sino uno. Se entienden perfectamente por el amor que hay. Esa es la única manera de poder llegar a la unidad del espíritu y la mente, como estaban aquellos 70 personas en el aposento alto, o eran 120 o 70 los que hayan sido. ¿Ve? Y entonces el poder del Espíritu Santo, el amor, se manifiesta el poder cuando hay amor de Dios. Y el poder se manifestó en esas personas. ¿Ve? Sé que alguien dirá: ¿y por qué no se ha manifestado en mí ese poder? Es o porque no amas a Dios tanto como para sentirlo dentro de ti, o no necesitas en este momento el poder, pero se manifestará cuando lo necesites, eso tenlo por seguro. Viene un día en que el mismo que le dijo a los apóstoles: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que reciban poder de lo alto, este mismo Señor un día nos dirá: suban acá. Y ese poder se manifestará claramente ante el mundo, como lo hizo en Jerusalén. ¿Crees eso? Claro que así será. Segundo, ama la palabra de verdad. Eso es Dios. Evangelio según San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo sigue siendo Dios. Este verbo se hizo carne, hijo, y murió en la cruz. Ahí terminó el hijo, pero el verbo resucitó el cuerpo y volvió a Dios para seguir siendo Dios. ¿Es correcto eso? Claro que sí. Entonces ahí tiene el verbo, la palabra. ¿Qué es el verbo? El verbo es palabra verdadera, hablada y manifestada. ¿Ve? El Señor Jesús dijo, bueno, comienzo por lo que está escrito acá. Eso es verbo. El Señor Jesús dijo, o Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Ahí tiene el verbo en acción. Jesús dijo: en 3 días resucitaré, y resucitó. ¿Correcto? También dijo: donde yo voy ustedes no pueden venir ahora.
¿Pudieron ir ellos? Claro que no, aún no pueden. Tienen que esperar que vayamos todos juntos. ¿Ve? Cada palabra cumplida, esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, el sendero o la manera. ¿Para qué camino? Para llegar a Dios, ¿verdad? Claro, porque no hay otra manera de llegar a Dios, solo por medio de Él. Dios recibe nuestra oración, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestro amor. Si lo entiende, claro, ¿verdad? Solo por medio de Él, Él nos recibe. Por medio de otra cosa no nos recibe nada. Ve, tiene que ser por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Si usted dice, ¿para qué me bautizo? Pues para que tenga entrada delante de Dios, nada más. ¿Qué le parece? Luego usted quiere el Espíritu Santo, el Señor no se lo va a dar por otro método que no sea por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y si usted no tiene el nombre, ¿cómo puede pedir en el nombre del Señor Jesucristo? No puede. Aunque usted lo diga, no puede, porque usted no tiene el nombre del Señor Jesucristo para estarlo divulgando. Vea, porque ese nombre ahora está en usted. Si está en usted, entonces usted puede ponerlo delante de su oración y su oración será oída. Pero si usted no lo tiene en usted, su oración no va a ser escuchada, su ofrenda no va a ser recibida por Dios. Ve, haga lo que haga, todo lo que haga, si no lo hace en el nombre, por eso dijo Pablo, y todo lo que hagas de obra o de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya entendió? Bien, también dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad, y Él es, porque es el verbo de Dios, y verbo es lo dicho y hecho. Pues lo que se dice y no se hace es una mentira, pero lo que se dice y se hace es una verdad, ¿cierto? La mentira es muerte, eso es la palabra del diablo, opositor a la verdad. Todo opositor a la verdad es diablo, o anticristo, como usted quiera llamarlo. Diablo significa opositor y anticristo significa opositor a Cristo, opositor a la unción verdadera. Por eso todo el que no ama la verdad es diablo, porque dice y no hace, porque es mentiroso y su padre es el diablo, que es el padre de mentira. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son hijos del diablo y su padre es el padre de mentira. ¿Ven? El Señor Jesús dijo, el diablo a través de la serpiente le dijo la mentira a Eva y Eva la aceptó y dejó entrar la muerte en ella y en nosotros, ¿ve? O sea, en todos. O sea, el pecado. ¿Le suena real o cree que miento? Oiga bien y entienda. Yo le pregunto, ¿el pecado comenzó aquí en la tierra o fue en el cielo? Si dijo en la tierra, le diré que no, pues no podía haber rebelión contra Dios aquí en la tierra sin que primero hubiera en el cielo. Fue allá, en el cielo, donde Satanás se rebeló contra Dios. Y pelearon el diablo y sus ángeles contra Miguel y los ángeles de Dios. Y estos, los ángeles que comandaban Miguel, el ángel Miguel, pues vencieron a los del diablo. Y los diablos fueron, o el diablo y sus ángeles fueron condenados al infierno. ¿Ven? La muerte, al infierno. Alguien dijo, el infierno no existe, pues Jesús dijo que existía. Y dijo que es el lago de fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere. Ve, un lago que arde con azufre y no me acuerdo qué más. Pero existe. A menos que el Señor Jesús digan que es mentiroso. Digo porque los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. Y otros más dicen que el infierno no existe. ¿Ve? Allá fue el pecado primero, en el cielo. Luego Satanás trajo su mentira a la tierra para convertirnos en diablos a nosotros, en opositores a la verdad. Oiga lo que dijo él a Eva. No morirán. Ve, una mentira. Pero Dios les había dicho que morirían. ¿Murieron? Sí, por no creer la verdad y creer la mentira. ¿Ve? ¿Entiende usted la importancia de la verdad? La mentira es muerte, pero la verdad es vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí lo tiene. Cuando usted ama la verdad, la hace, y usted se convierte en un ser verdadero,
que dice y hace, que no miente, que no reparte muerte, sino vida. Porque cada cosa que dice y hace da vida a la palabra suya y honra la palabra de Dios, el verbo. ¿Cierto? Bien, seguimos. Tercero, ama la justicia. Ame usted la justicia, eso es Dios. La justicia es Dios. Hebreos capítulo 10, verso del 36 al 38 dice: porque les es necesario, o les es, o nos es a todos, porque nos es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, o obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Ve? Y si se echa para atrás, no agradará a mi alma. Amén. Ahí lo dice claramente, el justo vivirá por la fe. Aunque la justicia es lo correcto, no siempre es agradable, pero es lo correcto. Ejemplo, disculpen, no es agradable castigar a un hijo, pero es justo hacerlo cuando el hijo no se corrige, cuando es rebelde o cuando hace cosas que no debe. Él ve la facilidad que le es dada, así que deja de obedecer. Y si el padre o madre no lo corrigen a tiempo, él sabrá que puede hacer lo que quiera y se irá por el mal camino. Digamos que papá le dice al hijo: por la mañana temprano, hijo, levántate para que me ayudes a arreglar la cerca de la casa. El hijo le dice: papá, tengo sueño. El siguiente día: papá, tengo sueño, te ayudo mañana, déjala así hoy. Papá se compadece y dice: bueno, mañana la arreglamos. Al siguiente día el hijo hace lo mismo. El papá dice: bueno, el hijo ya no querrá hacerlo, así que le dirá al siguiente día: la próxima semana, papá, porque estoy muy cansado, o cualquier excusa. El papá tiene un problema, o sea, ya tiene un problema. Si obliga al hijo, el chico se rebelará y se irá con amigos que no convienen para fastidiar al padre. Si lo golpea, el chico irá a la policía. Así que el padre preferirá hacerlo solo. Eso es incorrecto, dejar que suceda, pues el chico de ahí en adelante hará lo que quiera, y eso lo llevará por mal camino, y terminará hasta por golpear aún a sus padres si estos no le dan lo que él quiere, dinero o lo que sea. Entonces, ¿por qué no castigarlo a tiempo? Ahí el castigo no es agradable ni para el chico ni para el padre, pero es lo justo. Ser justo también comienza por uno mismo, desear ser justo. Esto también es justo. Miras que tu mujer tiene mucho trabajo y tú, que tienes más fuerzas que ella, debes ayudarla. Tú dirás: pero estoy cansado, llegué de trabajar. No es verdad que estás tan cansado como para no ayudarla. Recuerda que Dios la puso bajo tu cuidado porque tú eres más fuerte, y tu fuerza, si no la usas para hacer lo justo, los injustos gusanos se la comerán, se comerán tu fuerza. Úsala hoy que puedes, porque cuando ya no la tengas, nadie la usará para ayudarte, y que te quejes será injusto de tu parte. Pero si haces lo justo, Dios mandará a alguien fuerte a usar su fuerza para ayudarte a ti cuando tú lo necesites. Amén. Cuarto, ama la sabiduría. La sabiduría es Dios. Proverbios capítulo 1, verso del 5 al 9 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, tener temor de Dios. Los insensatos, esto es, los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza,
y collares a tu cuello. Amén. La sabiduría produce la ciencia, pero no la científica, sino la ciencia, el conocimiento de las cosas de la vida. Principalmente la sabiduría te ayuda a vivir mejor, te lleva por mejores caminos, más tranquilos, más suaves, de menor dolor, te hace reconocer las cosas, o sea, las buenas y las malas para hacerlas buenas, te hace conocerte a ti mismo, te hace conocer a Dios. Amén. Para no alargarme tanto, vamos a la quinta. Ama la paz, porque eso es Dios. Mateo 5, del 7 al 9, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, aquí tiene usted la bienaventuranza a los que alcanzan la paz de Dios. ¿Por qué obtener la paz? Porque sin paz la misericordia no existe. Porque el hombre de paz vive mejor sin problemas de pleitos, rencillas ni rencores, sin angustias de morir, ni miedo a nada. Quien tiene paz en su corazón es un hombre seguro, sin temores, sin amarguras, sin sobresaltos, sin tribulaciones. Su vida es más tranquila, no se afana por lo banal, sino por las cosas eternas, por las cosas que llevan a la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa por mucho a la seguridad que el mundo pueda ofrecer, pues el mundo no puede salvar a nadie ni de la muerte primera, mucho menos lo hará de la segunda muerte. Amén. Ok, es un pequeño resumen. Ahora vamos al sexto. Sexta, ama la vida, eso es Dios. Lucas 10, del 25 al 37 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ven, como el joven rico. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, porque no hacía eso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esto es, no va a hallar quién es mi prójimo y ahí me libro. No, el Dios lo sabe todo. Así que cuando preguntó, ¿y quién es mi prójimo? El Señor no le dijo, pues fulano, mangano, perengano, o aquel otro, o aquel más otro. No. Respondiendo Jesús dijo, una pequeña historia. Un hombre descendía de Jerusalén, bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le robaron, le quitaron todo, y hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Sucedió que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo también pasó un levita, que era de los sacerdotes, o sea, los levitas eran sacerdotes, casi todos. Asimismo pasó un levita de la tribu de Leví, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, los samaritanos eran cruza de gentiles y judíos. Un samaritano, ellos y los judíos no se trataban bien. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndolo, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y luego pregunta el Señor Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve.
Ve y haz tú lo mismo. Ama la vida. Cuando amamos la vida, es fácil hacer misericordia. Y vemos como prójimo al desvalido, no solo a nuestra familia. Vemos como prójimo aún al que odiamos o nos odia, no solamente a los que nos alaban y a los que nos gritan o nos dicen, qué bueno es usted. No, sino a todos los demás, ¿ven? Al necesitado, al caído. Creo que esto está muy claro. Solo el que ama la vida puede amar al prójimo y condolerse de él en su aflicción. Pero si se tiene misericordia de un animal y se olvidan de un humano, su amor a la vida es falso. Su verdadera intención es hacerse notar, porque ni siquiera se aman a sí mismos, menos amarán a Dios, que es la fuente de toda vida. Más bien hacen de condolerse de los animales por lucro y fama, o que los vean y aplaudan sus acciones. Es como el hombre que ve un perro flaco y dice, ah, pobre animalito. Saca un buen pedazo de carne y se lo da al animal. Luego, después, pasa un hombre con hambre y le pide algo de comer. Y primero lo examina de arriba abajo, a ver si el hombre puede trabajar o hacer esto o lo otro. Lo ve con desconfianza, lo investiga para ver qué tan cierto es lo de eso de que no ha comido, si no tiene parientes por ahí cerca, etcétera. Un cuestionario grande. A ver si es cierto que el hombre no ha comido, que tiene hambre. Y le hace una serie de preguntas. Si le parece verdad que el hombre tiene hambre, le saca un pedazo de pan con un poco de comida, de mala gana, y le dice, ten, es lo único que tengo. ¿Cómo puede decirse que ese hombre ama la vida? Si a uno que fue hecho a imagen de Dios le pone tantas trabas para darle casi nada y de mala gana, pero a un perro flaco le da un buen pedazo de carne, solo por flaco. La vida tiene niveles. Ven, la vida tiene niveles y hay que ser sabios en eso. La misericordia no se aplica nomás así parejo y a todos y listo, no. No, así no es. Y menos a los animales. Yo no voy a criar animales cuando veo que hay niños que tienen hambre. Ve, y muchos dicen, no, es que hay que cuidar los animales. Sí, es un mandato de Dios, pero si yo tengo un pedazo de carne nada más o un plato de comida nada más para que me quedó, yo prefiero dárselo a una persona que dárselo a un animal. Ven, esa es misericordia. La misericordia, el Señor Jesús no nos dijo vayan y junten perros y vayan y junten gatos o caballos, nada de eso. No, es a tu hermano, es a tu prójimo. Y un perro no es mi prójimo. Yo creo que eso lo entienden. Pero vamos a leer Mateo capítulo 25, verso del 31 al 46, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, te fuimos a visitar? Y respondiendo el rey, les dirá, de verdad les digo, que por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron.
Entonces dirá también a los de la izquierda, esto es a los cabritos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, sí hay un fuego eterno. Ah, sí hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me dieron nada para cubrirme, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis pequeños o más pequeños, tampoco a mí me lo hacían o me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Aquí tiene el ejemplo claro de los que aman la vida y los que no la aman. Vean cómo ahí no dice el Señor que le dieron a un animal o cuidaron de un animal. Claro que es bueno cuidar la naturaleza, pero no descuides a tu prójimo por cuidar animales o árboles. Y esto lo digo también por los naturistas, esas gentes que andan peleando que conservar esto y que conservar la selva y cuidar los pescaditos y los perros y ponen leyes, y ahora resulta que si el dueño del perro, el que lo mantiene, el que lo cuida, el que es, el que lo lleva a su casa y todo eso, le quita las pulgas y todo eso, si lo maltrata un poco porque el mismo perro pues hasta lo mordió cuando le iba a dar de comer, lo pueden meter a la cárcel por andar castigando al perro, corrigiendo al perro. ¿Ven? Cada vez la gente se vuelve más loca. Entonces, el Señor no nos dijo que hiciéramos eso. Ama el poder. Séptimo como séptimo, ama el poder, porque eso es Dios. Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. En otras Biblias dice la alabanza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Quien ama el poder lo consigue, porque el poder es grandeza, no para sentirse poderoso, sino para ser grande. Porque la grandeza es el poder de la humanidad, de alma. Grandeza es poder entender lo más pequeño y nunca pensar que se es superior en nada a lo pequeño. Poder es la grandeza de saber que aunque eres dueño de todo, puedes cederlo todo a alguien mucho más débil y pequeño que tú. Hay muchas formas de señalar el poder por la grandeza y de explicarlo, pero conseguirlo no es nada fácil, pues el poder solo se consigue entendiéndolo y practicándolo a diario, bajo la dirección del más grande y poderoso, tan grande y poderoso que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, y sin embargo se vistió de siervo, el sirviente de más bajo rango de una casa en el tiempo que estuvo con nosotros, lavador de pies de los de casa e invitados. Y él lavó los pies de sus discípulos, siendo él su maestro. Sí, hermanos, de él estamos hablando. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 5, verso del 5 al 12, y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero,
como degollado, como inmolado. Inmolado es degollado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, no del que estaba sentado en el trono, del Cordero. ¿Por qué? Porque el que estaba sentado en el trono ya estaba en el Cordero. Entiendan eso. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Para quiénes son las oraciones? Para el que estaba sentado en el trono, allí donde se sentó el Cordero. Entonces, un trono donde caben 2, no. El que estaba sentado antes es el Padre, es Espíritu, y entró en el Cordero, que son las oraciones de los santos para Él, porque ahora es Él, no son ellos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Ve, digno eres de tomar el libro, no dignos, sino digno, uno solo. Eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Qué son millones de millones? Pues son billones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Ahí tienen ustedes al Eterno que lavó los pies de sus discípulos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Él es el mismo, eterno, el más grande, ¿no lo ama usted? Debería amarlo, tanto más que su vida propia, ya que Él es su vida. Note aquí que cuando Él toma el libro, poder, de la mano derecha del que estaba, ya no está. Fíjese, hermano, hermana, el que estaba, pero ahora está en el Cordero. Cuando el Cordero estaba en el altar intercediendo por nosotros, el Eterno estaba sentado. Pero cuando el Cordero se levanta, o se levantó, es porque el Dios de todo levantó al Cordero, entrando en él. Fue y tomó el libro, y vea cómo los ancianos lo alabaron y todos los ángeles. Y no se menciona más al que estaba en el trono. Y más, dice, que todos lo adoraron a él. ¿A quién? Al Cordero. Eso Dios no lo permitiría jamás, a menos que fuera Dios mismo. ¿Ve? No hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. A menos que fuera Dios mismo en plenitud. Ya no es más el Hijo, repito, el Hijo murió en la cruz, que representa el altar. Y ahí estuvo espiritualmente como el Cordero degollado, pero cuando Él resucitó ya no era el Hijo de Dios, Él ya era Dios plenamente. Los 7 ojos ya estaban en Él y los 7 cuernos también. Así que Él tenía el libro antes en su poder, mano derecha. Ya estaba en el cuerpo inmolado, por eso era digno de tomar el libro y abrirlo. Recuerde eso. El único que puede quitar un sello del rey, cuando el rey sella una carta, un testamento, nadie puede abrirlo ni quitar los sellos para ver lo que está escrito. Solo el mismo rey puede. Por eso Jesús, el Hijo, dijo: pero la hora y el día nadie lo sabe. ¿Ve? Nadie podía abrir esos sellos. Dijo: solo mi Padre, y a quien Él, y a quien quiera darle el saberlo. Amén. Solo el rey puede, nadie más. Así que Jesús, siendo Dios, pudo desatar los sellos y ser alabado de todas las huestes celestiales. Y no se menciona más al que estaba sentado, porque ahora está llenando un cuerpo que se sienta en su lugar, su trono. Es bastante largo este estudio, y por no hacerlo más largo, ya solamente diré que el mismo Señor Jesús les dijo, Mateo me parece que es 19 o 18 o 19, algo así, 18 o 19, 28, no me acuerdo, pero por ahí está, en los últimos
hojas del Evangelio de Mateo. El Señor Jesús les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo le fue dado? Pues en ese tiempo. Y viene un tiempo cuando Él hará esto. ¿Ve? Porque Él tiene todo el poder. Es cada cosa que procede del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu Santo, bueno, dije, para no hacerlo más largo, ya solamente diré que cada Espíritu de Dios del cual debemos tener un poquito, son de esos 7 espíritus. Cuando nacemos del Espíritu Santo, es cada cosa que procede de cada espíritu, o las virtudes de cada espíritu en particular. Aunque todos están ligados en sus virtudes, no se puede manifestar uno sin que se manifiesten los otros, ya que todos están ligados, los 7 espíritus, en santidad. De allí que el Dios eterno es uno y cada espíritu es santo y eterno, para que entiendan, y justo, y misericordioso, etcétera, todo lo demás. Bien, comenzamos. 1. Amor. La virtud del amor es la gracia, la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, la unión, el apego y la tolerancia, y otras. 2. El verbo, que es la palabra. Virtudes. Palabras y hechos. Ruego, petición, esperanza, pureza, honor, confianza, rectitud, honestidad, entendimiento y otras. 3. Justicia. Las virtudes de la justicia: juicio, carácter, templanza, firmeza, rectitud, honradez, análisis, reflexión y otras. 4. O la cuarta, sabiduría. Las virtudes: pensamientos, conocimiento, inteligencia, ciencia, gloria, humildad, riqueza, satisfacción, ayuda, exactitud, perfección y otras. 5. Vida. Virtudes: sensibilidad, tacto, oído, gozo, olfato, vista, sueños, visiones, alegrías, penas, libertad, entusiasmo, asombro, éxtasis y otras. 6. Paz. Virtudes: paciencia, tranquilidad, armonía, valentía, serenidad, quietud, recreación, seguridad y otras. 7. Poder. Virtudes: acción, energía, entrega, creación, ímpetu, perseverancia, decisión, intensidad, potencia, fuerza, obra, movimiento, tiempo, espacio, distancia, grandeza y otras. Estas virtudes poseen actitudes que son subvirtudes compuestas o ligadas a 2 o más espíritus. Un ejemplo: la creación fue hecha con el espíritu del verbo, es la palabra, y el de poder, porque tenía que haber poder en la palabra, pero también el de sabiduría, porque tenía que haber sabiduría para ordenar todo, y el amor, y el de vida. No faltó el de paz, ni el de justicia. Ahora lo explico, y termino con eso. El verbo lo habló, el poder se puso en marcha, pero antes el sabio lo planeó, y el justo lo ajustó, paz lo ordenó, y amor lo inició, vida lo hizo vivo y pobló, poder lo creó y puso en movimiento, por donde sabiduría y paz le indicaron. Vida dio vida a la naturaleza, poder, fuerza y sabiduría, tamaño a cada cosa, justicia los puso donde deberían estar cada uno para que estuvieran en orden, y paz los armonizó. Amor guió todo el proceso, porque todo se hizo por amor a nosotros, los hijos del Eterno. Así que tomó con sus manos polvo de la tierra y con sus 7 espíritus nos formó. Y al final sopló aliento de vida, fuimos seres vivientes. Ahí tiene todo el proceso entero. Pero si no naces de nuevo, de agua, palabra de Dios. Agua, palabra de Dios. Porque lo que nos purifica es el agua verdadera, no el agua física, no el agua esta que bebemos. Vean, vamos a ver, el Señor Jesús habla con una samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso del 9 al 10, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua de vida. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que la mujer dice:
Cuando Él le dice, yo te daré agua viva y no tendrás sed jamás. Ella será una fuente de vida en ti. De ti saldrá esa fuente de vida, de agua viva, ve, de agua de vida. Si usted, bueno, ella le dice, Señor, dame de beber de esa agua para no venir a sacarla. Ven, ella no entendía todavía eso. Si usted lee el principio de lo que se habla, es del bautismo. Así que nacer del agua no es el bautismo en agua, sino del agua de vida. Nacer del agua es nacer del agua de vida. De esa dice el Señor Jesús, la cual dice el Señor Jesús que le daría a la samaritana. Esta es el agua de la que hay que nacer, es de la palabra eterna. Mire, el agua natural limpia el cuerpo natural, pero el pecado no es natural sino espiritual. Así que se necesita el agua espiritual, ¿cierto? Pues necesitamos la palabra de Dios. El Señor Jesús orando dijo a Dios, Señor, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Ven? Y eso es lo que nos quita lo malo, el pecado, ¿cierto? David en un salmo dice, igual que el ciervo brama por agua en el desierto, así mi alma tiene sed de ti. ¿Ve? David no está hablando allí del agua natural. ¿Sabe? David fue perseguido mucho tiempo y anduvo en el desierto en montañas, y él tenía sed, pero no de agua natural. Tenía sed de ir a la casa de Dios a escuchar su palabra. Es por eso que hizo ese salmo. Vea cómo dice, por ti suspira mi alma. Dice después Jesús, no tendrás sed jamás, le dice a la samaritana, y será en ti una fuente de agua viva. Ve, la palabra de Dios es la vida, es el agua que santifica. El Señor Jesús lo dijo eso, orando por sus discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El que no nazca del agua, de esa agua, y del Espíritu, ¿del cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu, hermano? ¿Cuál le dio vida a usted? El que entró en la nariz de Adán, el que nos da vida eterna. De ese Espíritu hay que nacer de nuevo, porque lo perdimos cuando Adán cayó en transgresión y entró la muerte, por hacer caso a Eva. Ahí perdimos el Espíritu de vida eterna. Por eso nos es necesario nacer de nuevo, de ese Espíritu, o seguiremos muertos. ¿Entendió? Cuando usted nazca de nuevo podrá ver, entender esto completamente bien, porque no se lo habré enseñado yo, pues yo esto no lo sabía. Creo que ahora lo sé. ¿Será que la media hora de silencio ya está aquí? ¿Y se está abriendo el séptimo sello? El hermano Branham dijo que cuando se comenzara a abrir este séptimo sello entenderíamos estas cosas, pues nos serían dadas directamente por el Espíritu de Dios, que está próximo. Pues viene por la novia, que debe comprender los 7 sellos, los truenos, las copas, todos estos misterios, el aceite de las lámparas. El que tenga sabiduría entienda. ¿Es el aceite la sabiduría? Sí. ¿Es el aceite la sabiduría? Sí. ¿Es el aceite el amor? Sí. ¿Es el aceite la paz? Sí. ¿Es el aceite la vida? Sí. ¿El verbo? Sí. Mire, la luz es conocimiento, pero el conocimiento fluye, pero no se da sin la sabiduría. La flama de la luz es vida, y el poder de esa flama está en el aceite que sube y la mecha que lo estira. ¿Y qué es la paz? El valor de poder ver el camino con luz. No hay miedo, hay paz. Ve cómo todo está engarzado. Solo hay que entender en lo espiritual las palabras de los profetas. Pero ¿cómo las entiende si no ha nacido de nuevo? Bueno, el profeta trae el aceite, tómelo, y usted tendrá luz, aunque aún no lo vea, pero potencialmente lo tiene. Igual que si tiene una semilla, usted tiene potencialmente una planta, solo falta que la siembre en la tierra, y el aceite es la lámpara, ¿entendió? Bueno, un hombre que cree en Dios debe tener todo eso en la porción que Dios se lo dé. Sería bueno que entendieran otra cosita, pero no sé si decirla. Bueno, dije yo, perdimos el espíritu de vida eterna y luego adquirimos el espíritu del mundo, el cual espíritu estaba en la serpiente, para que me entiendan.
y luego fuimos contaminados con ese espíritu y el espíritu de vida eterna se perdió. Entonces por eso entró la muerte a nosotros. Luego Dios quiere que nazcamos de nuevo para que así Él tiene donde entrar. Cuando nosotros estemos muertos, Él tiene donde entrar para recuperarnos de nuevo. Sí, así como recuperó el cuerpo de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, hacer lo mismo con nosotros, nada más que nosotros sí nos vamos a podrir, pero Él tiene poder para volvernos a juntar, volver a ser nuevos y jóvenes y guapos y todo lo demás. Bueno, un hombre que cree en Dios debe tener todo eso en la porción que Dios se lo dé, pero no se lo dará si usted no quiere ir a las bodas, si usted no quiere ir en el rapto, si usted no quiere seguir al Señor Jesús. Y si quiere entrar, pida, consiga, compre aceite, ruégueselo a Dios, pídale que le dé todo lo que necesita, porque el que pide recibe y al que toca la puerta se le abre. No es mi palabra, eso es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesús. Esto recomiendo para hombres y mujeres que creen en Dios. Dios les bendiga. Dios les sane, Dios les dé de su Espíritu Santo. Amén. Su hermano José Luis Carrera Torres. Dios los bendiga.